Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos muy contentas de verlos en un nuevo programa de las Nutrinetas. Hola, soy Mariana de Guadalajara. Hola Sari Hola, yo soy, Camacho. yo soy Claudia Uno de Guadalajara. Otilia Perichar, de la Ciudad de México. ¿Cómo están? Hola, Edna Nava de Monterrey, muchos saludos. Y pues antes de empezar con este nuevo programa, el día de hoy queremos agradecerles a todos los que estuvieron con nosotros la semana pasada compartiendo las actividades durante el curso de Hambre, Apetito y Saciedad. Fue un curso que nos dio muchas satisfacciones y esperamos verlos pronto en un curso nuevo. Y el día de hoy vamos a platicar sobre la neta de una buena nutrición en el embarazo. ¡Wow! Entonces, este tema va ligado no solo a la ciencia de la nutrición, sino que también es un tema que va ligado a nuestras propias vidas como mamás. Entonces, esperamos que les guste, que lo disfruten y que le den una aplicación, no nada más en su vida profesional, sino también si estás escuchándonos, si estás embarazada, que esta información te pueda servir para llevar una mejor alimentación y un mejor proceso durante el embarazo para ti y para tu bebé. Alrededor del embarazo, pues siempre hay muchas creencias, hay mitos, hay medias verdades, y estas pudieran poner en riesgo tu salud, la salud de tu bebé o la salud de la paciente embarazada que estás atendiendo en tu consulta, y por eso consideramos que este tema es tan especial. Vamos a empezar con Oti, que nos platique un poco más del tema del embarazo, y de aquí creo que van a salir buenos comentarios. Temas. Muchas gracias. Pues sí, bueno, el embarazo realmente es una etapa para la nutrición. Es una etapa fundamental porque se ha visto que la nutrición desde la etapa intrauterina tiene un efecto en el estado de salud del bebé a largo plazo, incluso cuando es adulto, ¿no? Hay un término que se llama programación metabólica y entonces lo que sucede en nuestra vida intrauterina nos afecta en nuestro riesgo de enfermedad a lo largo de la vida, desde niños y hasta adolescentes y adultos. Entonces, pues se ha volteado mucho a ver la nutrición los últimos años. Antes estaba muy medicalizado y ahora incluso asociaciones médicas se han ido a voltear a ver la nutrición. Entonces ahorita la nutrición temprana juega un papel muy importante en la prevención de enfermedades crónicas. Entonces de ahí ya es como foco rojo o foco verde, ¿no? Dependiendo cómo lo queramos ver. Pero bueno, ¿qué serían puntos importantes de la alimentación en el embarazo? Primero, pues que necesito más energía. Sí, necesito más energía, pero necesito 340 kilocalorías en segundo trimestre y 452 en tercer trimestre. Eso es lo que se necesita, ese es el costo energético, digamos, del embarazo. Sí, y la cantidad de proteínas que también necesito, porque obviamente estoy sintetizando tejidos, ¿no? Hay crecimiento acelerado, con síntesis de nuevos tejidos, pues ahí necesito en segundo y tercer trimestre principalmente. Más o menos es 11 gramos en segundo trimestre y 30 gramos en tercer trimestre, de acuerdo a FAOMS. Extras. Extra de lo que requeriría alguien con peso pregestacional. Entonces, generalmente para no hacernos bolas con cómo calculas y los pesos, etcétera, lo más fácil es utilizar, o lo más adecuado, utilizar peso pregestacional, estimar los requerimientos con peso pregestacional y aumentar estos costos. El costo energético, el costo proteico. Y entonces ahí ya, y claro, los DRIs, las recomendaciones de ingestión de ciertos nutrimentos que cambian en el embarazo, porque muchos están aumentados, obviamente, ¿no? Y bueno, si hablamos entonces de por qué sería importante esta energía y aumentar estas necesidades de proteína y de muchos micronutrientes, uno de los objetivos de la atención nutricia es lograr una ganancia de peso saludable. Y esto es muy importante porque no es 9 kilos, ¿no? O sea, eso es uno de los principales mitos, ¿no? Es en 9 kilos y algunos son menos rígidos y entre 9 y 11. No, o sea, depende del índice de masa corporal pregestacional, cuál es la ganancia que una mujer puede tener. Entonces, la ganancia puede ir en una mujer con obesidad de 5 kilos, que es entre 5 y 9, a una con bajo peso hasta 18.
Entonces, Sí. realmente hay una variabilidad súper amplia y, bueno, la ganancia de peso es uno de los importantes, además de la salud materno-fetal, obviamente, ¿no? Y ya si hablamos de alimentos, pues los mismos patrones de alimentación de los que hemos hablado aquí, DASH, Mediterráneo, ¿no? Todo esto que promueve más vegetales, leguminosas, granos enteros. Y ahí hay dos aspectos que son muy importantes resaltar. Lácteos bajos en grasa, sí deberíamos de estar consumiendo suficientes, ¿no? O sea, 2 a 3 porciones incluso. Y pescados. ¿Por qué? Por el Por el contenido omega de 3. omega 3, ¿no? Ahí sí las Sí. grasas omega 3 se vuelven muy importantes para el desarrollo retinal y neurológico del bebé. En tercer trimestre aumenta mucho los requerimientos y si tú ves las concentraciones de DHA, bajan así en el tercer trimestre. Sí. Entonces es importante garantizar este aporte y nuestra dieta pues es muy baja en estas grasas, ¿no? Entonces la recomendación es alcanzar con la dieta entre 200 y 300 miligramos de DHA y si hacemos una recomendación más amplia, puede ser con que consumas 2 veces a la semana como 300 gramos de pescado grasoso, que podría incluirse salmón, atún, sardina, ¿no? Estas grasas del pescado, que son las que tienen buenas fuentes de DHA, que es uno de los omega 3 que digo que tiene este rol, digamos, neurológico, ¿no? Entonces, eso es muy importante, lácteos y pescados. Y luego, bueno, y el patrón de alimentación saludable, que igual tiene que ser no ultraprocesado y minimizar azúcares añadidos, ¿no? O sea, eso aplica como en cualquier etapa de la vida. Pero bueno, además, sí hay aspectos de micronutrimentos que tenemos que suplementar, porque no se alcanza solamente con la dieta. Entonces, de acuerdo a la OMS, se debe suplementar 30 miligramos de hierro y 400 microgramos de ácido fólico a todas las mujeres embarazadas en todos los contextos. Y en algunas mujeres, aquellas con alto riesgo de preeclampsia, con antecedente previo de preeclampsia, o con consumo bajo de calcio o con las dos condiciones, el calcio también ya ha mostrado un rol importante en su suplementación. Entonces debe suplementar unos 5 gramos, 1.5 a 2 gramos de calcio, que es una dosis farmacológica, ¿no? Sí. Porque el requerimiento es de 1000, o sea, 1000 miligramos, 1 gramo es el requerimiento. Entonces suplementar a 1.5 2, pues es una dosis más alta, pero sí depende mucho del consumo de calcio. O sea, si hay un adecuado consumo de calcio, no hay esta misma No es prevención. necesario. Pero ¿cuánto te tienes que comer de qué para poder lograr esa cantidad de calcio? No, tendrías que, eso es con suplemento a fuerza. Entonces, el suplemento se utiliza solamente si hay bajo consumo de calcio, pero ahí entramos en quién evalúa consumo de calcio. En la atención prenatal, ¿no? O sea, a ti cuánto te preguntaron, oye, ¿qué comes, no? Entonces, eso es la importancia, o sea, cómo va teniendo ya este aspecto de suplementación, más que toma multivitamínico, el multivitamínico es otro, tome su multivitamínico. Oye, pero cada multivitamínico tiene diferentes dosis de todo. Exacto. Y no para todos se debería aplicar todo, ¿no? Hay unos multivitamínicos que tienen 200% y 300% la ingestión diaria recomendada y hay otros que tienen el 100%. Y hay unos que tienen calcio y hay otros que no. No tienen. ¿No? Entonces Oye, hay unos que traen 1 gramo de ácido fólico. Omega. 1 miligramo, perdón, de ácido fólico en vez de 400 microgramos, es alta dosis de ácido fólico y algunas mujeres requieren altas dosis. Pero entonces es una... Oye, Oti, ¿y hierro? Perdón. ¿Y hierro, por ejemplo? Hierro, o sea, con todo el 30 problema de miligramos. anemia en México. Sí, bueno, en los datos de Ensanud 2012, que son como los últimos que tenemos de embarazo, 18% de las mujeres embarazadas tenían anemia. 30 miligramos al día ha mostrado, eso es como mundialmente aceptado para profilaxis. Ya si Y tienes te lo anemia, tienes que tomar como suplemento. te lo tomas como suplemento junto con ácido fólico, que ácido fólico es desde antes del embarazo, ¿no? Para prevenir efectos del tubo neural. Pero sí depende, ¿no? Y hay una mujer que tiene anemia, pues tiene que ser 120 miligramos para corregir la anemia. Pero hay veces que ya es, o por ejemplo en algún hospital en donde es de alto riesgo, pues igual ya dicen, no, pues 5 miligramos de ácido fólico, porque para alto riesgo hay que dar 5 miligramos, pero cada mujer es distinto su riesgo, ¿no? Entonces ahí empieza una individualización bien interesante de los esquemas de suplementación en embarazo, que no es nada más así como de sí multivitamínico. Tengo que ver cómo están sus valores bioquímicos, etcétera, ¿no?
sea, mi ¿Y hija, cuánto está consumiendo? ¿mandé? O ácido fólico, que también es que te lo dan y ya, o sea, ya ni lo necesitas Es casi toda porque la- ya se cerró el tubo neural, ¿no? O sea, porque ya Pero apenas te andas enterando que estás embarazada. como dice Oti, o sea, valorar qué está consumiendo para poder entonces ver las necesidades individuales de la mujer. Y, por ejemplo, la vitamina D. O sea, la vitamina D, nadie es una caja oscura, como en todos los etapas de la vida, ¿no? Es una Sí. caja Ajá. oscura, hay muchísima deficiencia, pero pues nadie lo mide a nivel clínico. Pero Claro. la OMS dice no suplementar rutinario. Exacto. Entonces, es así de cómo no suplementar rutinario, ¿no? Y en un estudio ahorita El- sale 60% con valores menos de 30, o sea, 60% de sanas. O por De ejemplo, mujeres aquí de decimos, bueno, 40 nosotros años. no tenemos problema con la vitamina D porque pues es México y sale el sol, ¿verdad? Pero si vives en Ciudad de México, yo quiero saber cuándo ves el sol. ¿Quién toma el sol? el sol. Y ahorita menos. Que En estamos, aislamiento, exacto, en el menos. aislamiento, el distanciamiento físico. Entonces, la vitamina D es uno que está cambiando la evidencia a que sí se debería de tal vez suplementar en lugares en donde haya, en mujeres en riesgo, ¿no? O sea, que haya obesidad, que tengan piel oscura, que sean vegetarianas, que no les dé el sol definitivo. Y ahí tal vez suplementar, ¿no? Y no tanto esperarnos a un estado de deficiencia nada más. Y las dosis es otro problema, porque la ingestión recomendada en México y en la OMS es 200 unidades por día, que es nada. No, es muy bajita. 200 unidades es nada. En Estados Unidos es 600. Y Ya. esa apenas se está mostrando ser como que 600 pueden llegar a ser preventivo de cosas. Pero Sí. entonces aquí, Oye, Oti, y tú como experta en embarazo que eres, o sea, ¿cómo le hiciste con tus embarazos y con tu suplementación? pues yo no hice, como bueno, dicen, ¿cómo dicen eso de que en tu casa el arriero, ¿cómo? En casa del Casa herrero del hasta donde herrero. palo. Eso no me lo sé, a ver cómo. En casa del herrero hasta donde palo. Ah, bueno, yo creo que a todos Así nos pasa lo opino. mismo. A A mí todos me ha nos pasa lo cambiado mismo. Sí. la vida, o sea, como que mi vida profesional me ha ido cambiando, pero creo que no tenía la conciencia que tengo ahora, en el momento que yo estaba embarazada. Y como que yo nunca me apliqué a mí mucho cuidado. O sea, sí comer bien, sí mi suplementación básica, hierro, ácido fólico, pero hasta ahí, ¿eh? O sea, no creas que me vigilé de más. Mi doctor nunca me decía que vigilara nada, ¿no? Yo ahí iba más o menos como que ahora pienso y digo, ¿cómo puede ser que no busqué, me hice, me tomé, ¿no? Entonces eso llega a pasar, que uno pues no tiene esa conciencia. Y esto de programación y todo no estaba tan en Tan boga. de moda. Estudiado. No Tan estaba- estudiado como ahorita, tan interesante, incluso también la alimentación de los primeros 1000 días de vida, ¿no? Del bebé, todos ¿no? los Es años ahorita de una vida del cosa bebé, impresionante. claro. Y Sí. la No, y lactancia. además, hoy se está estudiando la epigenética. Antes eso era Mucho. algo que ni por aquí se nos ocurría pensar que la alimentación de la mujer embarazada pudiera tener tanto efecto, porque después pensamos que es el embarazo para el bebé, para Claro. que se forme, pero no para el desarrollo y el mantenimiento de la salud en su vida adulta. Largo plazo. Claro. Es que una etapa le dicen de alta plasticidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que los cambios que se generen en esta etapa a nivel genético, de cómo se prenden y se apagan los genes, porque tú traes unos genes, pero esta epigenética es cómo se prenden o se apagan los genes. Y eso sí se cambia con el ambiente. Bueno, la etapa de más plasticidad, de más cambios, es justo el embarazo. Sí, sí. Y estos 1000 primeros días, ¿no? Entonces, desde la concepción hasta los 2 primeros años de vida, Exactamente. ¡wow! Ahí marcas el futuro, ¿no? Entonces puedes tener los peores genes, pero si ahí programas... Ahí hubo un cuidado, ¿no? Hubo un cuidado más detallado. Me encantó todo lo que nos dijiste porque me acordé cuando yo también daba clases de la mujer embarazada y lactante. Me encanta este tema, creo que es súper apasionante porque es un momento en que los nutriólogos debemos intervenir en muchos aspectos, no solamente en la parte de sus nutrientes, sino otros más que les vamos a platicar el día de hoy. Sí, caray. Claudia, no sé tú en tu experiencia, en tus Bueno, embarazos. pues yo en mi experiencia tengo una historia interesante, porque finalmente tuve, o sea, yo soy mamá añosa, que tuve a mi primer también. hijo. Sí, pero te gano.
O sea, yo tuve mi primer hijo a los 41 y al segundo a los 43, o sea, directo a, ¿sabes?, al hospital, pero a internarla porque era embarazo de alto riesgo y nunca había estado tan sana en mi vida, o sea, desde haber tenido, y quizás porque también, bueno, había tenido 4 embarazos previos y los había perdido, no tenía dificultades para embarazarme, pero sí para retenerlos, que ya para cuando yo llegué al embarazo realmente lo que hice fue como guardarme y cuidarme. Entonces yo me había preparado muchísimo antes del embarazo y me había preparado y me preparé durante. Y yo, a diferencia de tuya, yo sí me tomé todo lo que te puedas imaginar. Y precisamente yo lo que quería como contribuir hoy es el tema de cómo o sea, es tan importante esta etapa del embarazo, que cómo podemos, o sea, cuando modificamos, siempre se ve el embarazo como la etapa en donde podemos modificar nuestra conducta, porque lo deberíamos de hacer por el tema del bebé. Pero, por ejemplo, es muy diferente una mujer como yo, que quería tener un hijo, que se preparó durante mucho tiempo para poder tener ese hijo, a una mujer que, por ejemplo, pues tiene 17 años y queda embarazada y no está lista y no está preparada. No estaba dentro de sus planes. No, pero ni psicológicamente, o sea, nada, entonces, ni nutricionalmente. Y entonces, Salven ¿tú cuándo haces ese cambio? ¿Sale? Porque todo el mundo te dice, ay, sí, qué padre, o sea, vamos aprovechando la etapa del embarazo para hacer los cambios de vida porque tienes ganas de hacer. Yo les puedo decir que en mi vida he comido tan bien como comí durante el embarazo. Y creo que es una parte también esa que tenemos como mujeres, de donde nos es quizás más fácil cuidar a otros que cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, el simple hecho de que tú tienes como a ese bebé adentro, ¿verdad? Ya estás pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le puedo dar? Es como esto de la mamá, ¿sabes? Que le das, que preparas las loncheras de tus hijos, ¿sabes? Sí. Y le preparas a todos de comer, y te llegas a trabajar y te diste cuenta que ni habías desayunado, ni habías preparado la lonchera. Entonces, el embarazo es este momento. Entonces, tampoco le puedes poner tanta presión a la mamá de cargarla con el tema de que tiene que cambiar. Si hay la oportunidad de cambiar, puedes colgarte de varias teorías psicológicas para promover el cambio, ¿no? Una es como toda esta parte de promover el aspecto psicológico del bonding, ¿no? Ya sabes, del apego con el bebé, y entonces como la relación que vayas a tener con ese bebé te va a ayudar también al querer lograr cambios. Están como todos los temas de creencias en salud, en donde puedes ayudar, porque no estás nada más afectando conductas que tienen que ver con el comer, o sea, puedes estar afectando conductas o tratando de modificar conductas que tengan que ver con el fumar, que tengan que ver con el tomar, que tengan que ver con el tomar alcohol, café, o sea, que si tú venías, por ejemplo, o con una carga de estrés, o sea, si tú estás, por ejemplo, en una situación en donde quedas embarazada a los 17 años y no querías estar embarazada, o sea, ¿cómo le vas a hacer para poder lograr que esa persona le baje al estrés durante el embarazo? Porque eso también va a tener un impacto en la programación intrauterina de la mamá y del bebé y de todos, ¿no? O sea, porque va a tener un impacto. Entonces, puedes hacer todos estos cambios, pero también es como tratar de ver otra vez cada caso individualizado, o sea, qué creencias te tiene, qué barreras tiene, qué dificultad, o sea, cómo lo vas a poder motivar, o sea, entender la capacidad de la mamá, por ejemplo, para saber, o sea, para poder ver si sabe o conoce de la importancia de modificar su alimentación durante el embarazo, o sea, y es el impacto que puede tener el bebé. Saber si tiene como la oportunidad también de hacer los cambios, porque tú puedes decir 300 gramos de salmón, y yo como les digo muchas veces a mis estudiantes, pues qué padre que quieran comer salmón, pero yo aquí en México yo todavía no veo ríos escoceses, ¿sí me entiendes? Ni salmones brincadores o sea, no es así como de naturaleza. Sí, pues digo, ok, entonces sardinas y atún, sale, ok. Entonces, también tenemos que adecuar esas cosas, y finalmente también como cuál es la motivación de la mamá, ¿verdad? O sea, que en dónde y cómo le vamos a hacer para que esta mamá también, no finalmente, pero quiera y en qué momento cambiar, porque
si te pones a pensar que, por ejemplo, vas a sentir apenas el movimiento de tu bebé a las 20 semanas, ¿sale? Bueno, es un motivador todavía, temprano. O sea, sí. Sí, así es, o sea, hasta que no sientes así como al cambio, ¿verdad? Pues, y si te la pasaste vomitando las primeras 12 semanas, ¿sabes? Y no sientes el pequeño movimiento hasta los 20, por ejemplo, ese contacto que vayas a tener con el bebé que te haga querer también o ser el motivador para el cambio, pues no sé, o sea, son muchos factores. Entonces, bien, pues en realidad aquí es como, pues no sé qué, que estés tú, Sabi, también, o sea, cómo lo puedas ir integrando todo esto. Pues yo creo que algo que suele ser uno de los mitos o de las creencias más frecuentes durante el embarazo, y algo que platicaba Oti, es que pensamos que es comer por dos y es comer para dos. Muy diferente el contexto. Porque después en el embarazo, algo que suele ser complicado es que nosotros, cuando nos embarazamos y nos enteramos que estamos embarazadas, no nos enteramos en una etapa donde podemos tener, como tú, Clau, que decías, pues yo me preparé, me cuidé, lo deseé, y preparé a mi cuerpo y preparé mis actividades para tener ese bebé. Pues eso no suele ser la conducta habitual de las mujeres. Y entonces cuando se embarazan, pues hay mujeres que se enteran que están embarazadas hasta el segundo mes porque no se habían dado cuenta. Y ya hay y ahí ya, ¿qué prevención puedes hacer? Ya no se dieron cuenta porque... Sí, y ahí también es cuidar, o sea, si en tus planes está embarazarte, o si ese es parte de tu plan de vida, es cuidar a tu cuerpo y preparar a tu cuerpo para que tenga esa ganancia saludable de peso, que tenga esas buenas reservas antes del embarazo y no que pues ya sean 3 meses donde todo lo que pudiste haber hecho pues ya pasó el tiempo y ya no lo pudiste hacer. Digo, puedes seguir teniendo un embarazo correcto, pero no con todo el potencial de prevención que pudieras tener. Y algo, pues, que eso suele ser mucho el peso y ahora más la preocupación de la ganancia de peso durante el embarazo, que como decía Oti, no es ni el mismo peso, inclusive ni el mismo peso para la misma mujer en diferentes embarazos. Entonces, exacto, sí se tiene que personalizar la ganancia de peso, las recomendaciones. Antes algo que se estudiaba era la suplementación de manera aislada. Y hoy ya sabemos que hay interacción entre nutrimentos, que no es nada más, tómate estas pastillas de hierro y luego estas de calcio y luego estas de ácido fólico, como decía Oti, que eso es bien importante y que mientras más variada pueda ser nuestra alimentación, pues más riqueza le estamos dando también a los propios nutrimentos que debemos de considerar, de consumir, y que tampoco nos agobie tanto el tema del peso. El peso sí es un indicador de riesgo, pero no es el único factor que tenemos que cuidar. Y últimamente se ha puesto demasiada atención, es más, a mí me ha tocado ver primas, amigas que preguntan, ¿y estás embarazada? ¿Cuánto subiste? Terrible que sea parte de tu cotidianidad, porque eso también muchos kilos. Porque eso o de los profesionales de la salud, o sea, de muchos de los médicos también. O sea, yo tuve una experiencia terrible de cuando yo fui también al Seguro Social, o sea, para mi incapacidad de que llega 5 meses después de que me mandaron a la clínica de alto riesgo, ¿verdad? Y la mujer así, ¿verdad? O sea, pero es que subiste más de 5 kilos después de la última vez que te vi. Dice, sí, pero yo mido unos 70, o sea, ¿sabes? Y tengo como espacio para poder subir un poco más de peso, o sea, y me voy a quedar callada que soy nutrióloga porque si no, vamos a acabar bien peleadas y no me vas a dar incapacidad. No le va a dar su incapacidad la doctora. Y es que es eso, o sea, que no podemos juzgar por el peso al desarrollo y a la salud de la mujer. O sea,
lo que decía Oti, lo que dice Claudia, hay que considerar otros factores. Sí, el peso puede ser un factor de riesgo, porque también tan tener un peso elevado antes de la concepción como tener un bajo peso también genera riesgo. Y una ganancia sin que no haya una vigilancia también puede ser peligrosa, pero no es el único factor que tenemos que cuidar durante el embarazo. Pero yo creo que también es súper importante ahorita dos cosas que dijiste, Sabi, de pensar en más allá del embarazo, en estas mujeres, pues que qué tal que tú no te cuidaste, ¿no? Entonces, no tenías pensado, no tienes planeado, que es la mayoría de las veces cuando no tienes planeado un embarazo. Entonces, muchas asociaciones realmente ya hablan no de la nutrición en el embarazo, sino de la mujer en el ciclo de la vida, e incluso del hombre. O sea, tenemos que promover un buen estado nutricional en diferentes etapas, desde la adolescencia. ¿Por qué? Porque en el momento eres una mujer en edad reproductiva que en cualquier momento puedes justamente quedar embarazada y entonces lo ideal es que estés en el mejor estado posible y también para otras cosas, ¿no? O sea, si tienes obesidad antes del embarazo vas a tener más riesgos. Si tienes diabetes antes del embarazo vas a tener más riesgos, ¿no? Si tienes hipertensión. No tienes un buen estado nutricio, se va a asociar con más obesidad y más diabetes. Entonces es como un ciclo de la vida, o sea, es algo redondo en donde tenemos que estar pensando que es nutrir bien a todos, no nada más en esa etapa, ¿no? Y también decía Claudia eso, como de, no solo está usted motivada y usted es ahorita el momento que tiene que cambiar. Y sí se ha demostrado que es una etapa de máxima... Por ganar susceptibilidad. ¿No? De máximo aprendizaje, porque hay más motivación. Pero también puedo empezar desde antes, y sería ideal empezar desde antes, porque entonces es un efecto acumulativo, porque entonces tengo un peso saludable desde que inicié, como dice Sabi, no nada más en el embarazo ya que tengo obesidad, limitar la ganancia de peso, ¿no? Donde ya tengo hábitos establecidos y arraigados. No, y a ti embarazada también cómo hacer más bien como hablar de familiar, nutrición familiar. O sea, estos cambios que se van a hacer durante el embarazo, que sean para todos. ¿Cómo a ese bebé va a ser una alimentación diferente para todos? No nada más tú, ni nada más el bebé, sino cómo crear ambientes saludables a nivel familiar, ¿no? Que se vaya pasando de generación en generación. Eso sería lo ideal. Eso es lo mejor, claro. Entonces, y ahí, hablando de ese tema del peso y de las complicaciones que pudieran ya venir de antes del embarazo, o que inclusive durante el embarazo se pudieran desarrollar, pues hay temas que tenemos que cuidar. ¿Tú qué opinas? Sí, definitivamente. Bueno, yo tengo 3 hijos. Yo soy la que tengo más hijos de las 5. y aparte yo me embaracé de 23 años. Y ahí es unas condiciones diferentes. A mí me dio preeclampsia y cuando hablamos de complicaciones, es algo también de que te cambia desde cómo te trata el propio colega, profesional de la salud, y te dice, tú no eres una embarazada normal. Entonces, todo eso impacta psicológicamente. Muchas veces de las complicaciones vienen por cuestiones genéticas, que nosotros sabemos que el estado de embarazo es un estado diabetogénico, o sea, quiere decir que estoy expuesta a cambios hormonales muy importantes, los cuales pueden afectar si no me cuido en la nutrición, en mi descanso, en mi ejercicio. Sabemos que pueden presentarse hipertensión en el embarazo, no antes, también durante el embarazo se puede presentar esa preeclampsia o bien solamente hipertensión, se puede presentar diabetes gestacional y el cuadro clínico de preeclampsia que incluye también esa hipertensión, proteinuria, o sea que tiramos proteínas por orina, igualmente el edema que es generalizado y que eso te hace ganar muchos kilos, que esa ganancia de peso no es porque estás comiendo de más, ese edema es agua corporal y te tratan pues una persona de riesgo, efectivamente. Entonces, cuando tú empiezas a conocer todos estos riesgos, es muy importante ir con tu profesional de la salud que te revise. Por eso es el cuidado durante el embarazo, el control prenatal, porque esos riesgos muchas veces no los conocemos las mujeres hasta que no estamos embarazadas. ¿Por qué? Porque hubo esa respuesta principalmente de esas hormonas y que empiezan a brincar, como dicen, y esos cambios, si tú no tienes ese cuidado, efectivamente pueden surgir esas complicaciones. Y otras cosas que vemos mucho en el embarazo es que también aparece la pica, y esa pica nos demuestra de cierta manera esa deficiencia nutricional
que te ha estado, por ejemplo, influenciando que a lo mejor hay falta de hierro, hay falta de calcio, y empiezas a demostrar como que quiero comer cosas raras, que no van dentro de una alimentación de los patrones que nos mencionaba Oti. Entonces, todo esto, algo que también les quiero comentar de esos 3 embarazos, el embarazo cuando me suplementé con omega 3, que no viene en un esquema tradicional de suplementación en mujeres embarazadas, fue el mejor embarazo y era cuando ya tenía yo 33 años. O sea, todavía el último embarazo de mayor edad y suplementado fue el que mejor me sentí hablando de la cuestión clínica y de lo que tú te tomas y demás. Entonces, muchas veces no es lo que nos digan a veces los esquemas solamente tradicionales, sino que se tiene que individualizar a esas necesidades de la mujer para que podamos sentirnos en nuestra etapa más plena y más bonita, que es cuando tenemos también estos bebés. Eso es lo que yo les quería compartir. Y pues estos de 3 embarazos, el que disfruté mucho fue ese suplementado. Ese primero, pues yo me sentía ahí toda atropellada, pero sobreviví. Y siempre les digo que aprendí a ser nutrióloga después de que yo fui la paciente. Eso es algo que a mí me quedó muy claro, el cuidado tan importante de la salud y la nutrición, y más como mujer que quiere tener o quiere dar vida y tener ese cuidado posterior. Para que haya madre, pues te tienes que cuidar para que cuides al hijo. Oigan, pues mucho que platicar, mamá. Caray, qué súper tema. Ya platicamos. Falta Mariana. Falto yo. Diario me dejan al final, pero... pero dicen que lo más bueno se queda al último, entonces... Exactamente. No, pues de mi experiencia lo que les puedo platicar, yo soy mamá de dos niños, Leo de 7 y Emilia de 4 años. Los 2 embarazos fueron distintos y fueron ambos concebidos en situaciones diferentes. Con Leo fue sorpresivo y con Emilia sí fue como muy planeado. Entonces creo que desde ahí, como bien lo han comentado, se hace una diferencia muy, muy grande en el autocuidado de uno mismo. Y hablando un poquito de lo que comentaba Edna de la pica, creo que un punto importante, sobre todo para las personas que nos escuchan y que no son nutriólogos y que a lo mejor, o mujeres que se quieren embarazar y que no tienen muchos conocimientos en el área de la nutrición, creo que un punto importante es el de los antojos, porque algo que una amiga me dijo en mi primer embarazo y me dio mucha risa y lo recuerdo siempre es que tú come, amiga, porque a final de cuentas en el embarazo es el único momento en la vida donde te van a festejar la panza, ¿no? Es el único momento donde te van a decir, ay, qué bonita, o sea, cuando estás panzona y que te van a decir que te ves bonita, ¿no? Entonces, pues es algo que realmente, si bien el peso no lo es todo y no es lo más importante, creo que sí tendríamos que tener cuidado de todas maneras con todos estos mitos y con estas ideas que hay alrededor del embarazo, porque sí se ha visto en ciencia que la cuestión de los antojos, sobre todo cuando uno permite el consumo de alimentos de comida rápida, que son densamente energéticos, pero sobre todo a partir de grasas no saludables o azúcares simples, pues sí puede haber un impacto en el peso, pero aparte también en la cuestión metabólica de la paciente, ¿no? Y ponerla más en riesgo de diabetes gestacional, de preeclampsia, que lo platicábamos, o de tener problemas también al momento del parto. Entonces, creo que por eso sí sería importante de cualquier manera checar el tema de los antojos y ubicar que hay antojos psicológicos y hay antojos fisiológicos, ¿no? Que el fisiológico sería más la pica que comentaba Edna, o sea, cuando realmente hay una necesidad de algún nutriente en específico y el cuerpo lo pide, como este antojo raro de que se te antoja la tierra, ¿no? Y ha sido relacionado con la deficiencia de minerales. Y de hielos. El hielo, de hielos, me sí, paraban por vasos con hielos a masticar. Pero exacto, ¿no? Y que puede estar más relacionado con una necesidad real, fisiológica del organismo, al antojo psicológico, que es este antojo que nos platican en las películas de que te paras a las 3 de la mañana y que quieres el pastel de chocolate y la torta ahogada. Entonces, nada más como hacer la diferencia entre uno y el otro. Y creo que algo que también me gustaría comentar es diferenciarlo, pero también
disfrutar la alimentación. O sea, creo que es una etapa de la vida que también se vale disfrutar y no volverse tampoco tan restrictivas. A mí me pasó los dos extremos. Con Leo subí 7 kilos porque fui sumamente restrictiva y me cuidé de más. O sea, yo creo que me estaba yendo al grado del trastorno. Y con Emilia, ahí sí me tomé muy en serio lo del festejo de la panza y me fui a los 14 kilos. Entonces fue el doble. O sea, literal con uno fue la mitad de con la otra. Y sí influyó muchísimo el tema emocional. Entonces, yo lo único que recomendaría es como no perder esta parte de la conciencia, de la responsabilidad y para los que son nutriólogos y que educan, pues no olvidar lo que comentaban los estilos de vida previo al embarazo, o sea, trabajar desde antes sería lo ideal, o sea, tanto si te quieres embarazar como si tienes pacientes que se quieren embarazar, trabajarlo desde antes, incluir la educación nutricia en la terapia de la mujer embarazada, sumamente importante. ¿Y para qué? Orientada a ayudarla a que tome decisiones inteligentes, a que tome decisiones saludables y que el momento que se quiera comer el pastel se lo pueda comer, pero sabiendo en qué proporción se lo debe de comer y qué más es lo que debe de comer en el resto del día, ¿no? Para no perder el control, sin dejar de disfrutar el alimento y sin dejar de disfrutar la etapa del embarazo. Entonces, creo que eso sería lo que yo les podría platicar y que les digo, pues en la experiencia sí lo viví, sí pude ver la diferencia de uno del otro, de ser más permisiva, de ser más restrictiva, y creo que ninguno de los dos extremos sería el ideal. Sí, claro. Muy bien. Ahora sí, las metas de... Oti, tú dinos las netas. Las netas del embarazo, Oti. Netas de la nutrición en el embarazo. 1, pensar más allá del embarazo. Irnos a la mujer en edad reproductiva para lograr una alimentación y un estilo de vida saludable, incluyendo un peso saludable desde el antes, porque eso me va a reducir el riesgo de preeclampsia, de diabetes gestacional, que son 2 de las principales complicaciones perinatales que hay actualmente, y también incluso de parto pretérmino, ¿no? Otra, no comer por 2, ¿no? Lo dijo bien Sabi, no queremos comer por 2, solamente sí tenemos algunos requerimientos aumentados, pero realmente es seguir un patrón de alimentación saludable y hacer ciertos ajustes, pero no es comer por 2, ¿no? Otro, la ganancia de peso no es fija. No hay una ganancia de peso que todos requerimos, ¿no? No son 9 kilos ni son 11 kilos. Diferentes pesos pregestacionales van a requerir diferente ganancia en el embarazo y además está afectado por agua, ¿no? No necesariamente refleja crecimiento fetal. Entonces, crecimiento fetal sería algo que habría que monitorear como nutriólogo también. Vitaminas y minerales. No es multivitamínico y ya, ¿no? Depende qué trae el multivitamínico, qué dosis trae y cómo viene la mujer. ¿Qué come? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué riesgos puede ser desde bioquímicamente reservas o también ya una enfermedad metabólica, ¿no? Entonces, eso es importante para hacer esquemas de suplementación, son individualizados. Entonces, buscar un esquema individualizado de suplementos es lo más adecuado. Todas las mujeres deben recibir hierro y ácido fólico. Y ojo ahí, omega 3, vitamina D y calcio son 3 nutrimentos claves que hay que monitorear si no, y asegurar una buena ingestión. O bueno, en vitamina D no necesariamente de ingestión, sino exposición al sol, ¿no? O un buen estado de vitamina D. Otra, muy importante, ser conscientes. Como embarazada es importante tener una conciencia, ¿cómo me siento, no? O sea, ¿a mí me da miedo o me siento motivada? ¿Tengo estrés o tengo barreras? ¿Cuáles son mis barreras? ¿Cuáles son mis motivadores? Y como nutriólogo, evaluar esto para poder realmente individualizar una intervención nutricia a este tipo de actitudes, ¿no? No necesariamente todas están felices. Así es. Ni todas deprimidas. No, o sea, es un contexto individual, o sea, no porque sea una característica general del embarazo, todas lo vivimos igual, ¿no? Pues no. Para mí el embarazo fue así, normal, como si siguiera mi vida a otro. Y no todas las mujeres lo hacen así, ¿no? Sí. Muy importante tener control prenatal, o sea, sí es importante la frecuencia en el control prenatal, que tengas una buena vigilancia clínica, que incluya tu vigilancia clínica una vigilancia nutriológica, digamos, ¿no? La atención nutricia es fundamental en esta etapa, no se le ha dado la importancia que tiene, pero yo creo que ahí va, ¿no? Va agarrando
importancia. Y finalmente, algo que dijo Mariana, muy importante. Primero que nada, disfrutar la alimentación, ¿no? Ni con culpas, ni con pesos, ¿no? Ni cuantitativamente, realmente disfrutar la alimentación, tomando en cuenta dónde estoy, teniendo mucha conciencia y también tomando en cuenta lo que se sabe de un patrón de alimentación saludable. No sé si alguien quiere agregar alguna neta más. Yo creo que estuvo muy completo. Tengan hijos. No tengan hijos, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Tengan hijos cuando deben de tener hijos. Sí, más bien. Nada más que eso de los antojos, cuidado, porque a mí en primer trimestre era hot dogs. Yo no como ni no me gustaba. Y eso dices, pues no es psicológico, pues no sé qué sea, pero era una necesidad, dices, un hot dog. Si no como salchicha. Ay, eso está raro, porque a mí, yo no tomo leche, se me antojaba licuados de leche, porque necesitaba el calcio. Eso es diferente, no hot dogs. Si era de carrito, mejor. Sándwiches de huevo. Esa es la diferencia. Pues muy bien, muy padre las nutrinetas del día de hoy. Espero que les haya servido. Y no se pierdan nuestro próximo episodio, que se va a tratar de las netas de los alimentos ultraprocesados. Así que los esperamos. Pues esperemos que si les gustó, compartan este video, nos den un like, se suscriban y para que se suscriban, para que no se pierdan ningún video y para que comenten, pues para tener este diálogo como profesionales y como usuarios o como pacientes de la atención de nutrición y al final, pues esa es la riqueza que tiene el programa, que podemos establecer ese diálogo. Y síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook como Nutrinetas, como nutri.netas. Y también coméntenos cuáles fueron sus experiencias durante el embarazo o con pacientes embarazadas. Y nos vemos el próximo viernes con este programa que Edna ya nos puso a sufrir. Muy padre va a estar. Las netas. Las netas de los productos ultraprocesados. Bien. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Adiós.